Bien, muy buenas noches. Bienvenidos a esta serie de clases dijimos, El ser humano integral. el ser integral. Que yo creo que cada cosa que vamos aprendiendo es importante, ¿no? Decíamos el día sábado que cuando nos reunimos para oír la voz de Dios, ¿sí? Primero identificar qué es Dios hablándonos, ¿no? A pesar de humanamente quién lo transmita, ¿no? Pero asegurarnos que sea Dios hablando. Y decíamos que cuando Dios nos habla, va con un envío preciso, ¿sí? Y es que cuando Él nos habla, lo que quiere proyectar en nosotros es vida. Por eso dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, literalmente la palabra que sale de boca de Dios es vida para nuestra vida. Por eso es que cuando nos congregamos para eso, para recibir esa vida que va impartida en su palabra. Y eso es primordial, porque es por medio de esa vida que nosotros podemos operar en el propósito y en esta vida eterna que Dios nos ha dado. De otra manera no lo podemos hacer. Nuestra vida natural no puede conectar con esa vida de Dios. Entonces, una de las cosas que vamos a ir aprendiendo en esta noche no es algo que no hayamos visto o hayamos oído, mejor dicho, pero sí podemos profundizar e identificar. Decíamos días atrás que nosotros podemos producir cambios y permitir que esa transformación de Dios venga a nuestra vida cuando identificamos la problemática que frena eso, ¿no? Porque para nosotros puede ser que lo que nosotros pensamos o cómo nosotros actuamos no va en contra de Dios. Pero hay que ver qué Dios dice de eso, ¿sí? O sea, Dios sí sabe cómo debemos de comportarnos y cómo debemos llegar a ser su imagen y semejanza en la tierra. Que eso es lo que se perdió. La realidad es esa. En la eternidad Dios habla con el Espíritu Santo y el Hijo y dicen, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Eso es lo que se perdió, la imagen y la semejanza de Dios. El hombre en la caída lo que pierde es eso. Dios le quita esa imagen y semejanza, ¿sí? Y es donde el hombre de alguna manera queda expuesto. Por eso decimos que lo mayor que Dios nos ha dado a los seres humanos, primeramente, porque acá podemos decir, bueno, lo mayor que nos ha regalado el Padre es al Hijo, pero de manera primaria lo que Dios nos ha dado es la vida. Sin vida es imposible. Así que Él nos ha dado la vida. Hoy usted y yo estamos acá, somos parte de este tiempo, de esta generación, viviendo estos años, porque a Dios le plació darnos vida. Eso es lo primero que Él nos dio. Y esa vida nos permite tener una existencia. Y una existencia trae una vivencia. Pero el Padre quiere que esa vivencia sea su imagen y semejanza, ¿sí? Por eso es que el Evangelio llega a nuestras vidas, para que volvamos a adquirir esa imagen y semejanza que se perdió en el huerto del Edén. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Recuerden el título de esto, el ser integral. O sea, cómo estamos compuestos nosotros y cómo por esa composición nosotros podemos llegar a entender o conocer mal a Dios. Y eso limitarnos en la expresión de esa imagen y semejanza. Entonces, nos da la vida, nos da una existencia, producimos una vivencia y todo eso genera un entorno. Nuestra vida genera un entorno alrededor de nosotros. Personas, familia, padres, hermanos, hijos, todo eso se va generando. Entonces, cuando nacemos, uno de los mayores regalos que Dios nos hace es el tiempo. El tiempo de vida para expresar esa imagen y semejanza. ¿Ven? Entonces,
Lo que no sabemos es cuánto. No sabemos cuánto tiempo Él nos da. No sabemos si son 30 años, 120, 80, 70 o 15. O sea, eso lo define siempre Él. Entonces, tenemos un determinado tiempo para que esa vida a la cual Él nos da se desarrolle en este mundo. En ese tiempo lo tenemos que, por eso dice Efesios 5:17, son muchos pasajes hoy, pero todos nos dan claridad de lo que estamos hablando. Dice, mirad pues con diligencia, ¿se acuerdan de esa palabra? Con diligencia, en el tiempo justo, en el tiempo correcto, no, bueno, mañana veo, no. Con diligencia, ¿cómo andéis? No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Está clarito. O sea, ¿cómo aprovechamos bien el tiempo? Sabiendo cuál es la voluntad de Dios. Porque para eso nos dio vida. Para eso produjo en nosotros, a través del Hijo, una transformación. Para que el tiempo de vida que vivamos lo hagamos en la voluntad de Dios. No con el conocimiento y seguir viviendo como yo quiero. O pensando en cómo o lo que yo necesito. Porque ese es uno de los desafíos más grandes que tiene el Evangelio. Que nosotros creemos, por la vida que tenemos, necesitamos tales cosas. Pero en Dios cambia, porque el criterio de vida es otro. Dios proporciona en esa vida todo lo que necesitamos. Cuando no estamos en Dios, lo que nosotros creemos por la vida que vivimos está determinado por un sistema llamado mundo que no es Dios. O sea, por eso las personas necesitamos a Dios, para que nosotros no perdamos el tiempo. O sea, vivir fuera de la voluntad de Dios es ser necio. Es lo que está diciendo Pablo. Solo se es sabio cuando se aprovecha bien el tiempo. No está diciendo nada más que lo que está ahí. ¿Está? ¿Para qué? Para ser entendidos en lo que es la voluntad de Dios. Vinimos para eso. Fíjense cómo es delimitante nuestra humanidad al día de hoy. Yo, pastor, más de 25 años. O sea, sigue siendo limitante. Porque hay cosas que de repente pienso, uy, qué bueno que sería esto. Y por ahí recuerdo que tengo un Dios y que me llamó a hacer una tarea, un envío específico. Y quizás lo que yo estoy pensando para bien no ayude y no colabora al propósito eterno. O sea, morir a eso es el desafío de la humanidad. Morir a lo que nosotros creemos. Recuerden que nosotros no comimos, pero venimos de la misma herencia de Adán. Comió del árbol del bien y del mal. O sea, nuestra humanidad todo el tiempo piensa bien y piensa mal. Y es un peligro. Sí. Voy a hacer una pregunta como si fuera alguien que viene por primera vez. En realidad lo estoy haciendo por mí también, ¿no? ¿Cómo conozco la voluntad del Padre? Eso demanda intimidad, adoración, lectura de la palabra, estar congregado, o sea, estar enfocado en Él. Señor, ¿qué querés? O sea, cansarlo. Dios no se va a cansar, pero cansarlo. Señor, ¿qué querés? No me voy a mover hasta que no me digas dónde, cómo, cuándo, por qué. O sea, y Dios tiene que responder. Dios va a responder de alguna manera, de la forma en la que no esperemos nosotros, sino de la forma que Él va a querer. O sea, es un desafío. Por eso es morir a nosotros, ¿sí? Hasta de repente decir, yo quiero saber. Y Dios dice, tranquilo. Yo voy a determinar cómo y cuándo. Porque si no es como que nosotros le estamos marcando. Pero en preguntarle y en adorarle, y no lo cansamos a Dios. No lo cansamos. Hay veces nuestra humanidad que de repente quiere todo ya. Y es lo que venimos predicando. Estos últimos sábados predicamos acerca de una problemática mundial. ¿Cuál es? Ansiedad. Y ansiedad es eso. Ansiedad no es como las uñas, ¿no? Ansiedad es hacer lo que yo quiero sin consultar a Dios. Eso es ansiedad. Y no está mal, no es que vamos a matar a alguien. Quiero hacer esto porque va a producir esto y va a traer algo bueno. Y Dios dice,
vos estás pensando así, pero yo no estoy pensando así. O sea, ahí es donde tenemos que bajarnos de la ansiedad que tenemos, de lo que nosotros queremos proyectar, de cómo queremos vivir nosotros para decirle al Señor, a ver cómo es. Porque si no, yo soy un ocasional en el Evangelio. O sea, cuando me sirve bien, cuando no me cuadra, no. O sea, eso es ocasional del Evangelio. Y vive demasiada gente así. Demasiada gente vive así. Por eso siempre decimos, la expresión de la iglesia no está siendo efectiva. Porque decíamos el sábado algo que es por el Espíritu. ¿Qué es la iglesia? La iglesia. Y es como que todos quedaron como mirando cuadrado. Y está bien. Decís, ¿qué es la iglesia? La iglesia. Porque cuando nosotros empezamos a definir la iglesia, y definir la iglesia también se vuelve como algo que a mí me va a convenir. Casi no voy a decir yo, no, la iglesia es un lugar donde yo no puedo dejar de no estar. O sea, pero hay veces que yo necesito, yo en mi humanidad necesito dejar de estar. Entonces, el Señor dijo, yo edificaré mi iglesia en 3 días, ¿no? ¿Por qué? Porque en 3 días Él resucitaría y va a ser Él en nosotros. el mismo. El mismo en nosotros. Por eso decíamos que es el poder transformación, el poder transformador, perdón, que viene por la vida que Él nos da, no porque nosotros queremos, la vida que Él nos da puede transformar nuestra vida. ¿Qué? Personal, primero. Eso lo llevo al matrimonio. Ese poder transformador opera en la familia y ese combo maravilloso de hombre, matrimonio y familia caen en la iglesia con ese poder transformador que produjo en cada uno de los aspectos. Entonces lo que tenemos es la iglesia. La iglesia es la expresión de un poder transformador de un ser humano, de un matrimonio y de una familia. Eso es la iglesia. ¿Qué es Cristo mismo? ¿Qué es Cristo? Porque ese poder es Cristo. La expresión de ese poder es Cristo. Por eso la iglesia es la iglesia. Ya si yo le pongo que la iglesia es para esto, que en la iglesia pasa esto, yo ya estoy inventando. ¿Ven? Entonces no me preocupa o no me ocupa el que ese poder transformador me transforme a mí, transforme si estoy en un matrimonio y transforme si estoy en una... No me interesa, o sea, aprendí que dio la vida por mí, que fue a la cruz, que eso me trajo salvación y ya medio que ya punto y aparte y sigo como si nada y vivo sin interesarme en profundizar el porqué de esa salvación tan grande. Entonces ahí es donde el Evangelio se vuelve ocasional en la vida de las personas, porque simplemente ocurrió algo que necesitaba ser salvo. ¿Ven? Entonces es muy limitante eso. Y hoy lo tenemos. Hoy tenemos lugares donde solo se predica salvación. ¿Pero para qué? Porque ahí está la expresión de esa salvación tan grande, que es la iglesia. Es una manifestación de poder. El poder de Dios. En toda su dimensión. Amor, gracia, perdón. ¿Ve? Todos los atributos expresándose en la vida de las personas. Eso es la iglesia. Templanza, benignidad, paciencia. Todo eso expresándose en la vida de las personas. Todo. Entonces es un fluir de ese poder. Eso es la iglesia. En la tierra. Baja del cielo a la tierra, expresándose. La iglesia. Eso es lo que Dios determinó. Entonces, volviendo al punto. Nacemos, dijimos, porque a Dios le pareció, nos da una vida, nos da tiempo y nuevamente nos da una vida para expresar en ese tiempo su imagen y semejanza. Entonces, lo complejo, como decíamos, es que no sabemos cuánto es el tiempo. Entonces, muchas veces, miren cómo es la mente del ser humano, ¿sí? Que es como que parece que nosotros fuéramos como Matusalén, que vamos a vivir toda la vida y 120 años y bueno, y a ver si... No nos damos cuenta. ¿O no? Pero
no queremos darnos cuenta. Pero ¿por qué no queremos darnos cuenta? Porque hay una demanda de una responsabilidad de producir algo a través de esa vida, pero nosotros tenemos otra vida que quiere seguir reproduciendo a lo que está acostumbrado. Por eso es que tiene que haber un nuevo nacimiento. No es una persona mejorada. Dios no mejora. Dios mata y resucita. Transforma. Entonces, ese es el poder transformador. Muerte y resurrección. Como decíamos, no es cosmético. No es me compro una Biblia, me compro un traje, voy a todas las reuniones. O sea, eso es cosmético. Hay una verdadera transformación. O sea, los que te conocen, te desconocen. Ahora, si los que te conocen te siguen conociendo, esa es la falta de madurez espiritual. No estoy madurando espiritualmente. Si las personas que me vieron después de un año me siguen viendo igual o peor, yo estoy solo lleno de información, pero sigo siendo la misma persona. O sea, hoy nadie quiere decir esas cosas, pero es muy fácil identificar a una persona, un creyente, si está siendo transformado en la vida espiritual. Es muy simple. Lo que pasa es que eso corre a las personas de las congregaciones. Yo como no sé si Dios me llamó a tener una congregación grande, disfruto en impartir la verdad. No necesito decir, che, se irán, los pocos que son. Si digo esto, se irán. No es mi problema, y es una realidad, porque no es mi problema. Yo no estoy diciendo nada que Él no esté diciendo. Eso me asegura a mí, por eso decía el otro día, quizás yo esté preparado para, hasta el día que me muera, tener 4 personas y de ahí surja una iglesia multitudinaria, pero yo muera con 4. Ahora, yo puedo decir, pará, Señor, no pueden ser 100 por lo menos, no pueden ser 200. No, yo no sé. Mientras yo no me salga de la verdad, serán los que tienen que ser. Ahora, si yo estoy operando en falta, si yo he sido una persona, hoy sacaba un pequeño análisis, ¿no? Miren que le hemos metido gana y oración, alquilar lugares, mejorar lugares. Y yo digo, me parece que para mí no es por ahí. Para mí, para lo que Dios yo, no es para mí. Por lo menos por ahora. Porque no es que no le hemos puesto gana en fe. Y no es que hemos sido de esos que, no, a mí no me vengan. No, hemos recibido, hemos tratado de cuidar a la gente. Yo tendría que tener como 5.000 perros, no sé. Pero no, se ve que no es así. No es por ahí, no es como yo quiero, no es como yo digo. ¿Ves? Por eso yo me tengo que enfocar en lo que Dios quiere. Porque si yo me enfoco en lo que yo quiero y veo fracasos, y yo me deprimo. Me dedico a otra cosa, trato de inventar, trato de producir algo que atraiga. Pero cuando uno procede en lo que uno está creyendo, que hoy después Dios se arreglará si esto no es así, pero uno no transmite más nada que lo que su palabra dice. Eso es lo único que nos asegura a nosotros que estemos haciendo su voluntad. No salirnos de lo que Él está hablando. Ahí sí ya uno dudaría. Pero volviendo, lo complejo, decíamos, de esta vida que se nos da es que no sabemos cuánto tiempo tenemos, cuánto tiempo se nos ha dado, porque la vida y el tiempo que se nos da es para alcanzar, diga conmigo, imagen y semejanza. El tiempo que se nos da de vida, si es que creemos en el mismo Dios, es para hacer su imagen y semejanza, no es para otra cosa. Ahora, uno de los parámetros para evaluar nuestra vida va a ser el tiempo. Lo que va a evaluar nuestra vida va a ser el tiempo. Bueno, ¿hace cuánto que me congrego? ¿Hace cuánto que escucho la voz de Dios? Bueno, ha habido cambio, ha habido transformación. Yo noto que lo que era ya no lo soy, o noto que sigo siendo, o he empeorado, o he mejorado. O sea, el parámetro es el tiempo. Yo tengo que identificar. ¿Ven? Y ni siquiera necesitamos decirle a alguien. Necesitamos confesárselo a Dios. Señor, yo veo que estoy flojito, papel.
Oh Señor, gracias porque me has ayudado en este tiempo y veo que hay. O sea, total, por eso no se lo tenemos que decir a nadie más que a Él. Si nosotros hemos notado el cambio. No es que, che, se lo voy a contar porque la verdad que yo era un desastre, ahora mejoré un poquito. Ya no hace falta, no somos católicos. Necesitamos ir a Él, ¿no? Con Él, enfrentarnos a Él y decir, Señor, sigo siendo lo mismo, ¿cómo vamos a hacer? Yo no quiero seguir pasando el tiempo de esto porque sé que hay un tiempo, aprendí que me diste una vida. O sea, como que tenemos que ser muy prácticos en el Evangelio, ¿no? Según Dios. Entonces vamos a entender algo bien importante primero. Diga conmigo, Dios es un ser eterno. ¿Sí? Estamos de acuerdo que Él es eterno. Ahora, Él necesitaba habitar el tiempo, pero Él es eterno. El tiempo que nosotros vivimos, el tiempo cronológico, el día tras día, mes tras mes, Él lo tenía que habitar. ¿Se acuerdan cómo lo habitó? A través del Hijo. A través del Hijo se metió en el tiempo cronológico. El Hijo fue el Verbo hecho carne y habitó entre los hombres. Eso lo necesitaba hacer sí o sí para el plan. Siempre tiene que ver con un diseño. Entonces, se temporaliza. Estamos hablando de vida y de tiempo. ¿Está? Entonces, Dios a través de Jesucristo se temporaliza. Viene al mundo y entra en el mismo tiempo que el ser humano. No había otra forma, ¿sí?, de que lo eterno se temporalice. Por eso es por medio del Hijo. Y esto es importante porque a veces uno no lo tiene, ¿sí? Sabe cómo es por arriba, pero es bueno entender porque es un diseño, es parte de un diseño muy, muy claro. Juan 1, del 4 al 9. Y dice, en Él estaba la vida. ¿En quién? En Cristo. En Cristo. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Ahí no está hablando ni del sol, ni de la luna, la luz. Era Cristo. Cristo era la vida y era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Bueno, y ahí va hasta el 9. Sí. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz. ¿De quién? De Cristo. A fin de que todos creyesen por Él. No era Él la luz. No era Juan el Bautista, este es Juan el Bautista. Sino para que diese testimonio de la luz. Este era Cristo, su primo, Jesús. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. O sea, esa vida venía a este mundo cronológico, a este tiempo. Entonces, por eso él siempre se enfoca, el Señor se presenta. Yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, Él era la vida. Por eso es que dice que nosotros estábamos muertos. Porque solo en Cristo estaba la vida. Por eso nosotros estábamos muertos en delitos y en pecado. Ahora, nosotros en el estado primitivo, y acá empieza la clase, nosotros en estado primitivo, o sea, cuando nacemos, ¿sí?, cuando salimos del vientre de nuestra madre, tenemos una vida, ¿sí? Todos nacemos con una vida, ¿sí? Pero esta vida la vamos a clasificar en 4 tipos de vidas que la Escritura habla, no es que la inventamos. La Escritura nos habla de que el ser humano cuando nace tiene 4 tipos de vidas. Por eso es que decimos que estamos viendo al ser humano integral. ¿Está? 4 vidas. Una fundamental. Y 3 que portamos nosotros. Una fundamental y 3 que portamos nosotros. Esta vida fundamental, ¿qué es lo que va a tener que hacer? Gobernar las otras 3. A eso fuimos llamados. La vida fundamental tendrá que gobernar las demás. Cuando empezamos, dimos un avance el miércoles anterior a esto, no al otro, dimos un avance y hablamos acerca muy poquito de la naturaleza. Y la naturaleza es la expresión de la vida. Una naturaleza es la expresión de esa vida. ¿Cómo usted sabe que un gato es un gato? Por cómo es. ¿Qué hace el gato? ¿Ladra? Maulla. ¿Usted lo escucha ya? Ah, listo. O sea,
La naturaleza es la expresión de la vida que porta. Entonces, ¿qué es lo que somos nosotros? Nosotros somos la sustancia, la expresión de la sustancia que tenemos. Lo que somos, expresamos. No vamos a expresar nada de lo que no somos. Ahora, es por eso que nosotros, en esa naturaleza, que es la expresión de esa vida, lo que expresamos es la sustancia, como decíamos, que tenemos. Pero podemos expresar dos sustancias: muerte o vida. Cuando hablamos de muerte, hablamos de la muerte espiritual. ¿Ven? Podemos expresar una vida. Un hombre sin Dios, una mujer sin Dios, expresa una naturaleza de muerte. Sus días transcurren en muerte, ¿sí? ¿En muerte a qué? Al propósito, al diseño. O sea, no sabe para qué vive. Cree que la vida es porque sí. Entonces, cada uno, conforme a la naturaleza que porte, va a ser la vida que exprese. Puedo expresar una muerte o puedo expresar la vida de Cristo en mí. ¿Eh? Sencillo. Entonces, la muerte también será una manera de expresarse en la vida. Ambas son maneras de vivir. Puedo vivir como un muerto o puedo vivir como alguien que ha resucitado y ha sido transformado por la vida de Dios. Esto nos aclara, y es bien importante, ¿no? Quizá nosotros no lo hemos padecido porque ya venimos con esta verdad presente, pero en muchas iglesias, cuando se habla de vida eterna, se está pensando en luego de la muerte, ¿sí? Eso siempre se ha expresado, pero esto nos trae claridad a personas que de repente piensan así, ¿sí? Nos aclara que la vida eterna no es algo que yo voy a alcanzar luego de que me muera, sino que la vida eterna es un estado espiritual. La vida eterna es un estado espiritual que se vive en este tiempo, porque se nos dio vida en este tiempo y se nos dio tiempo para esa vida. ¿Ven? Entonces eso derriba el esperar que Cristo venga, yo me vaya al cielo y disfrute de la vida eterna. La vida eterna es ahora, es en este tiempo, es un tiempo espiritual. Yo tengo vida eterna cuando espiritualmente he resucitado y expreso esa imagen y semejanza de Cristo a través de mi vida, decisiones, formas, carácter, todo lo que ya sabemos. ¿Está? Ahora, ya sea la vida de muerte o la vida de Dios eterna, cuando llegamos a la vida, cuando decimos que nacemos a la vida, ya sea en Cristo o fuera de Cristo, tenemos una vida. Y dijeron allí, la primera vida es la biológica, ¿sí? La vida bios. No lo voy a usar para anotar ahí, pero está bien. ¿Qué es lo que hace esta vida biológica? Nos hace nacer, crecer, desarrollar, multiplicarnos y morir. Esa es la vida física a la que nacemos. Esa es la vida que todos tenemos y a donde vamos a terminar en algún momento. No sabemos el tiempo, no sabemos el momento, pero sabemos que vamos a pasar por eso. Esa es la vida biológica, que tiene características. Esto es lo importante de entender cada una de estas expresiones. Tiene una característica, y la mayoría de estas características, cuando hablamos de la vida bio, tiene que ver con lo corporal, con lo anatómico. Ejemplo, hay personas que nacen altas, hay personas que nacen bajas, hay personas que nacen flacas, hay personas que no tan flacas, hay personas que son peladas y hay personas que tienen mucho pelo. ¿Ven? O sea, en ese aspecto, ¿no? Y, o sea, es la vida que necesita, la vida biológica que todos tenemos, que todos los que nacemos en este mundo tenemos, es una necesidad personal. Tiene que ver con necesidades personales, ¿sí? Y está bueno ver 2 Timoteo 2:4. Vamos a ver cada vida. La vida biológica es la que compete a nuestro cuerpo, nuestro físico, nuestra anatomía, ¿sí? Dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Y a qué se está refiriendo? A que
es algo que ya vamos a ver, ¿no? De que el enfoque no puede ser en cualquier tipo de vida. Tiene que ser según la vida a la que fue llamado. Eso es lo que Pablo está diciendo, ¿sí? ¿Se entiende? Si fuiste llamado a expresar una vida espiritual, la biológica, si le das demasiado auge, demasiado tiempo, te va a complicar, te va a atraer a otras cosas. Entonces dice, ninguno que milita, o sea, ninguno que es soldado de Dios, se va a meter en los negocios que no son. ¿Por qué? Porque hay un tiempo y hay una vida que está siendo consumida en algo a lo que Dios no nos llamó. Eso es literalmente lo que está diciendo. Ninguno que está en Cristo debe de pasarse demasiado tiempo perdiéndolo de manera necia, tratando de ser otra cosa. Eso es lo que Pablo le está diciendo. Está entendiendo. ¿Vieron cómo estas vidas se identifican? Estamos hablando de que el apóstol Pablo está viendo, ¿no? De que no andemos como necios, sino que andemos como sabios, ocupando bien el tiempo, ¿sí? O sea, él está entendido y está tratando de que los que oyen puedan entrar en el mismo entendimiento. Decíamos que la vida biológica debe ser la expresión, como ya vamos a ver, de la vida Zoe. La vida Zoe es la vida espiritual, ¿sí? Ya vamos a verla más adelante. Mucha gente desde que llegó a este mundo, ya como usted y como yo, y creció, identificó una imagen. Escuche bien, porque esto es bien importante. Cuando nosotros nacemos, nos desarrollamos, crecemos, vamos capturando cierto entendimiento del mundo que nos rodea, vamos teniendo cierta conciencia, nos vamos haciendo como una imagen, ¿sí? Nos hacemos como una imagen y desde ahí empezamos a construir y empezamos como a atender para lograr esa imagen. Recuerden que la imagen debe de ser la de Dios. Pero nosotros tenemos un mundo que nos bombardea a imagen y es lo primero que capturamos. Nosotros no capturamos la imagen de Dios ni la del Hijo. Nosotros capturamos la vida del mundo. Mi abuelo era así, a mí me cambió como era mi abuelo y yo soy como mi abuelo. El vecino de enfrente no sabe cómo era de terror. Yo quiero ser así. O sea, no lo vamos diciendo, pero vamos instalando una imagen que la queremos replicar. Y para replicar esa imagen le damos tiempo y le damos vida. Por eso es que ellos dicen, cuidado a lo que le dan tiempo, cuidado a qué le dedican tiempo, porque puede ser que estén haciendo algo o construyendo algo para lo que Dios no nos creó. Alimentando una vida que Dios no quiere alimentar, que Dios quiere poner bajo gobierno. ¿Se entiende? Sí. Entonces vamos teniendo una imagen, mucha gente va teniendo una imagen, y esa imagen hay veces que tenemos, no nos sentimos conformes. ¿Cuántos alguna vez no se sintió conforme como era? ¿No le pasa que hay veces se levanta así y dice, o sea, y otro día uno se levanta y se ve Narciso, hermoso, mirá qué lindo. O sea, son días. Un día que uno se siente bien, lo que se le pone le queda bien. Otro día y bueno. Porque vamos generando y vamos teniendo una imagen de cosas que queremos sostener o que no queremos sostener. Escuche bien. Conforme a esa imagen ocupamos, como decíamos, tiempo y vida a la cual Dios nos llama. Y uno dice, ¿pero es tan así? A ver, hay personas que no se sienten gratas con su cuerpo y se hacen 2 millones de cirugías. Tienen la forma, tienen el tiempo, invierten dinero, vida, o sea, me tengo que operar, tengo que laburar, voy a laburar lo que sea para conseguir el dinero porque me quiero ver diferente. O sea, a eso Pablo está diciendo, cuidado. A ver, no es que nos hagamos cirugía plástica, hay otras cosas, ¿no? Que nos demandan tiempo, que no nos vemos gratos, pero ¿conforme a qué?
el alma o a la vida que necesita. Por eso, porque hay una imagen y semejanza que tenemos que buscar, rendir tiempo, rendir fuerza, rendir vida, pero si yo me veo y no me gusta cómo tengo las, no sé, la cintura, las piernas, y le meto ficha y le doy tiempo ahí, le doy vida ahí, y trabajo y me esmero, o sea, Dios dice, estás errando, estás siendo necio, yo no te creé para eso. Entonces, estamos viendo 3 tipos de vida, vamos a ver 4, pero que bajo una tienen que quedar gobernadas. Qué riqueza, yo comparo esto, ¿no? Mi vida, Es así, este es el tiempo de eso también, de identificar las cosas que parecen simples, pero saben que la simplicidad de Dios es eso que por el Espíritu se entiende. Que no obedecemos porque nos dice el pastor, que no obedecemos porque el líder me tiene zumbando, sino que la simpleza de Dios es cuando yo en el Espíritu lo aprendí y ya está. Nadie me tuvo que decir cómo comportarme, cómo es, no hacer preguntas que por el Espíritu están siendo contestadas. O sea, dijo hace tiempo el apóstol, Dios cree que somos normales. Dios cree que cuando Él dice que dio a su Hijo para redención de nuestra vida y para que Él nos transforme, Él cree que nosotros estamos entendiendo. Pero es así, ¿eh? Él cree que nosotros estamos entendiendo. Él nos cree. Cuando nosotros le decimos, Señor, déme aquí, en fin, Él nos cree. Porque nos dio una vida que nos permite eso que estamos diciendo. El tema es que si nosotros lo estamos diciendo porque se nos reveló o porque estamos conformados por una vida que no es la de Él, pero que aprendió todo el vocabulario evangélico, ¿sí? Y que anhela ser parte de eso, pero desde una vida que no permite esa plenitud. No sé si se entiende. Por eso estamos hablando de esto, de que hay una vida, siempre decimos, yo identifico cuando hay personas que son voluntariosas, que al Evangelio lo ven desde el voluntarismo, que vos los sacás del Evangelio y siguen siendo voluntarios, donde los ponés son voluntarios, y es un peligro, porque lo que Dios no busca es voluntario, porque el voluntario es peligrosísimo. Y esto también hay cosas que no las van a decir de un culto, porque la gente cuando es demasiado voluntaria, y es un peligro, porque la idea es entender por el Espíritu a qué Dios me llamó. Porque como que el voluntarismo produce una sobreactuación. Y ese voluntarismo también, ¿saben a qué nos lleva? A que nos sintamos defraudados. Pero no me entienden. No es que no te entendemos, es que no está la vida. Voluntarismo no es vida espiritual. Voluntarismo, yo conozco gente que es súper voluntaria y que no va a la iglesia, pero que daría la vida. ¿Qué problema tiene? Y ahí está. ¿Cómo puedo? Ahí está. O sea, es súper voluntaria, pero no tiene la vida de Cristo. Por eso todo, esta vida viene a equilibrar todo lo que desequilibró el pecado. Y vuelvo a esto, cuando decimos pecado no estamos hablando de, pero yo no hice nada, pastor. No, lo que traemos es esa fábrica de hacer lo malo y lo bueno que tenemos incorporada, ¿sí? Entonces, fíjense en lo que dice 1 Timoteo 4:8, no me quiero ir del punto. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Eso es lo que está diciendo, Pablo le está diciendo a Timoteo, que no ocupe sus días. A ver, no le está diciendo, no te ocupes de mantenerte bien, física y biológicamente bien, no le está diciendo eso. Le está diciendo que no te ocupe todo el tiempo. ¿Está? Que no te ocupe todo el tiempo querer verte bien, porque desperdicias lo que necesitas para expresar la verdadera vida. Entonces, fíjese cómo le dice,
no trabajes para mejorar solo tu imagen, sino más vale trabaja, y es lo que dice ahí, dice, ¿por qué? Porque los beneficios son limitados. No está mal, no le está diciendo no te fijes en, pero es muy limitado el beneficio. El beneficio es casi personal, me quiero ver bien. Y Dios dice, pero con eso no me expresás. O sea, es muy limitado, no es que está mal, es limitado un poco lo que está diciendo. Ahora, dice que es muy limitado en la vida presente. Vuelvo a esto, no es que sea malo, al contrario, pero no nos puede absorber la vida, el cuidado de nuestra vida personal. Nos tenemos que enfocar, pero con el tiempo equilibrado. Y hay una vida que le da equilibrio a ese tiempo. Ahora, fíjense lo que dice, el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Ahí la palabra piedad significa devoción a Dios. Pero la devoción a Dios sí aprovecha. Tiene promesas para la vida presente y para la vida futura. Y hay un poco lo que también habla en Mateo 6, 31 al 33, para ver un poquito, aprovechar bien el tiempo. Dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Marcos 12, 41, ese es el enfoque que tiene esa vida. Tiene un enfoque como muy personal, muy material. Fíjense lo que habla. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. ¿Sí? ¿El que le sigue? ¿Puede ser? No, el 41 era. 15:41. Perdón, 12:41. 12:41. Ahí está. Y el que le sigue el 12:42. A ver. Si está ahí. Porque habla de la viuda. Cuando la viuda estaba echando sus 2 monedas, ¿sí? Las 2 blancas, ¿se acuerdan? Sí. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces llamando a sus discípulos les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. ¿Por qué? Ahí, hasta ahí. ¿Por qué los llamó? ¿Por qué les dijo que echó mucho más? Porque él hace hincapié, dice, y vino una viuda pobre y echó 2 blancas. O sea, lo que tenía. Lo que tenía. O sea, ella podía con eso subsistir un tiempo más. Tener vida biológica un poco más. Pero por causa de la devoción a Dios, ella prefirió rendir eso de vida al Padre y evitar. ¿Vieron que la palabra dice, aquellos que cuiden su vida la perderán y aquellos que la pierdan por causa de mí la ganarán? Es lo que les está diciendo. Por eso todo esto pusieron de lo que les sobra, de lo que tienen, pero ella puso de lo que le costó la vida. ¿Se imaginan le costaría? Que si además pondrían lo que tenían? Lo que le está enseñando es eso, que la vida tiene que ver con descansar en lo que Él va a hacer o ya hizo por nosotros. No estar pensando, uy, si yo doy esto, me quedo sin esto. Bueno, ella no pensó. Eso es lo que ellos le mostraban, Jesús le mostraba a los discípulos, que se trataba de eso, de una rendición. Les hablaba de la gente que se ocupaba de los afanes de la vida, estos que daban todo y que tenían, no es que daban lo que tenían. La moneda de la viuda representaba su sustento, su vida, pero prefiere dársela al Señor. Es por eso que el Señor dice, ¿por qué se afanan? La apariencia también. Esa es la vida biológica. Por eso estamos viendo cómo somos. Integralmente portamos eso y lo vamos a portar hasta el último día de nuestra vida. Eso va a estar latente todo el tiempo. No es que ahora venimos a la iglesia y ¡pum! Hubo una transformación. No, es todos los días. Por eso sus misericordias se renuevan todos los días, porque nosotros todos los días tenemos tendencia a lo malo y a lo bueno.
Por eso es que se renuevan. Porque todo el tiempo nosotros pasamos por esa incongruencia, ¿no? De esa vida que tenemos. Y a esta vida bios se le incorpora el dinero, que puede quitar el tiempo. A la vida biológica se le incorpora el dinero, porque cuando yo necesito verme mejor en ciertos aspectos, lo que yo voy a producir es mayor dinero. ¿Cómo produzco mayor dinero? Dándole mayor tiempo. Ese es el problema de ese aspecto de la vida biológica. No es rendirnos a Él y que Él produzca con lo que me da tiempo para darle mi vida a Él. Cuando yo me afano por un montón de cosas que humanamente son entendibles, no sé, demandas, ofertas, deudas, lo que sea, pero el afán se enfoca en eso, ya el pensamiento es lo que está contaminado. No es que Dios no quiere que nosotros cumplamos, sino que el pensamiento que nos gobierna es lo que contamina lo que estamos produciendo. ¿Se entiende? Y eso es en todos los aspectos. Por eso es que decíamos, en la vida bios está incorporado el dinero que puede quitar el tiempo para llevarnos a un estado diferente. Quiero estar de otra forma. Bueno, eso va a demandar, como decíamos, tiempo, trabajo, lo que sea. Pero ¿es a lo que Dios nos llamó? ¿Es lo que Dios está queriendo sustentar? Entonces la vida bios nos puede demandar mucho tiempo y al final sentirnos vacíos por la inconformidad manifiesta en nuestra manera de pensar. Hice tanto, produje tanto, pero siento un vacío. ¿Vieron las personas que nos dicen, Señor, que hacen y hacen y hacen cosas y tienen un montón de cosas, pero sienten un vacío? Porque la realidad es esa, que no nacimos para llenar nuestros vacíos personales, sino que nacimos para expresarlo a Él. Eso es para todo el mundo. Entonces, lo que sigue, la vida Suken. P, Suken. Con S y Q. Esta es la vida psíquica. ¿Así? Exacto. A esta se le denomina la vida psíquica y nos refiere al estado mental y emocional de la persona. Este es otro tipo de vida que también tenemos nosotros. ¿Cómo el pastor no venía rojita? Parece que no, de la que sigue. que Es la vida psíquica, es la vida de la psiquis. Es el estado mental y emocional de las personas. Es decir, cómo el hombre se conduce, cómo es conductualmente. Pero también en los deseos y en las pasiones que el ser humano tiene. 1 Corintios 15:45. Fíjense. 1 Corintios 15:45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, esto es Cristo, espíritu vivificante. Hay un contraste. El primero, Adán, un alma viviente. Y el segundo, Cristo, un espíritu vivificante, un espíritu que produce vida. Pero el primero fue un alma viviente, un alma con vida. O sea, un blanco y negro. Entonces, cuando Adán desobedece al comer el fruto, ¿sí? Cuando él desobedece, Dios, ¿qué es lo que hace ahí? Retira la imagen y semejanza con la que lo había creado. ¿Se acuerdan? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Cuando el hombre desobedece, lo que el Señor le quita es su imagen y su semejanza. Entonces, ¿qué le pasa al hombre? Se ve desnudo.
Lo primero que identifica, y esto tiene que ver con algo, el hombre queda desnudo y lo primero que lo que hace es se cubre, se esconde, ¿sí? Se cubre y se esconde. ¿Por qué? Porque, escuche, la vergüenza es la expresión de una vida psíquica. A nosotros lo que nos avergüenza es mentalmente pensar que algo no está bien. Entonces lo que había pasado con el ser humano es que al desobedecer se quita la imagen y semejanza de Dios, se ve con una vida, un alma viviente. Se da cuenta y lo primero que mentalmente le pasa a un ser humano es que se ve descubierto, se ve en su desnudez, se ve culpable. Por eso es una expresión de una vida psíquica caída, ¿no? Una conciencia contaminada. Porque ¿qué había comido? Del árbol, de la ciencia, del bien y del mal. Había sido contaminada su alma. Cuando Adán es creado, su alma estaba impoluta, impecable. No tenía maldad. Pero cuando come, lo que entra en él es la maldad. Y de ahí empieza a definir conforme a esa alma viviente. No tenía conciencia. No, tenía una conciencia humana, natural. Ahí empezaba a improvisar. No de Dios. Entonces lo llevó a improvisar. ¿Qué puedo hacer? Y puedo hacer bien y puedo hacer mal. Dejó de hacer lo eterno, porque esa es la posición del hombre espiritual. No hace cosas buenas ni malas, hace cosas eternas. Ese es el hombre espiritual. Entonces, cuando Adán cae, él comienza a vivir y a aprender a tomar sus decisiones sin Dios. Ya Dios no estaba. Entonces comienza a improvisar. Es al día de hoy que el hombre sin Dios toma sus propias decisiones, camina su propia vida. Esto lleva al hombre a utilizar, escuche bien, la inteligencia, que expresa la vida psíquica. La vida psíquica, la vida mental del ser humano expresa la inteligencia. Ahora, ¿está mal la inteligencia? No. Pero la inteligencia depende de lo bueno y de lo malo. ¿No ven ustedes genios que inventan cosas que destruyen al mundo? ¿Cómo? No son genios, no son inteligentes, pero a la vez crean cosas destructivas. Eso es la ciencia del bien y del mal. Dice, científicos, wow, que descubren grandes cosas, pero a la vez descubren cosas que matan a millones de personas en todo el mundo. Eso es la inteligencia sin Dios. ¿Por qué? Porque la naturaleza es de bien y de mal. Ahora, por eso vemos, como decíamos, muchos genios inteligentes. Génesis 5:3. Y acá está claro. ¿Por qué? Porque hay una simiente, hay una raíz. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza. No a la de Dios, no, si ya no la tenía la de Dios. Entonces lo engendró conforme a su imagen. Está clarito ahí. Y lo llamó Set. Ese fue el primer hijo de Adán. O uno de los hijos de Adán. Pero lo engendró a su imagen y a su semejanza. O sea, con lo bueno y con lo malo. O sea, por eso es que de ahí venimos todos. Entonces, todos los que son deseos, pasiones que el hombre ha desarrollado, no son más que la evolución de un Adán caído. Un ser humano caído. Por eso es un alma viviente. Un alma viviente, el cual es la característica de un hombre que vive deseando las cosas. Por eso decíamos, necesito algo, quiero algo, ¿y qué hago? Invierto tiempo, invierto vida, invierto lo que sea. Para lograr ¿qué? Tener eso. Efesios decíamos que el alma viviente, el cual es la característica de un hombre que vive deseando cosas, ¿sí? Como decíamos recién,
y busca invertir el tiempo en todas esas cosas, ¿no? Que desea, que no son a las que Dios lo llamó, pero bueno, por eso Pablo dice en Efesios 5:15, ahí estábamos. Mirad pues con diligencia, vuelvo al pasaje, ¿sí? Que no andéis no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No, está bien, ¿no? No, hasta ahí, no sé por qué lo puse hasta ahí. Entonces, la necedad es ocupar tiempo buscando recursos que complazcan la naturaleza caída. Eso es de alguna manera la necedad. Ahora sigue, la vida anástrofe. Sin H, acento, anástrofe. Esto es el estilo de vida, un conjunto de actitudes, comportamientos que desarrollan personas o grupos de personas. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Siempre el enfoque está en entender la voluntad de Dios, porque fuera de eso nos desenfoca, nos lleva a pensar en otras cosas y en otra forma. Por eso dice que el problema no es tener cosas. A ver, a Dios no le desagrada que tengamos cosas, que tengamos 2 autos, que tengamos 3 casas, no le desagrada. Lo que Él está diciendo a través de esto es que no sea conforme al pensamiento del mundo. ¿Sí? Si la moda en el mundo, el ser exitoso, es tener dinero, es tener autos, es tener una vida sustentable económicamente, lo que está llevando nuestro tiempo es conformarnos a la moda del mundo. El mundo dice que es así. ¿Ven? Ahora, todos se tatúan. ¿Qué tiene de malo el tatuaje? Podría decir que nada. ¿Te identifica? No, el problema es que el mundo lo está haciendo. Y yo estoy siguiendo la corriente del mundo. Me pongo un piercing, me pongo un gozo, me compro 3 autos, me compro una casa en Nordelta. O sea, estoy siguiendo la corriente del mundo. Y Dios te dice, ¿y cuánto me da tiempo para seguir lo que yo quiero producir? Eso es lo que literalmente Pablo está diciendo. Porque si ustedes están enfocados en la vida que el mundo está demandando, ustedes no están fijándose en la vida que yo le estoy demandando. ¿Ven? Va a contramano siempre. Va a contramano. En los estándares del mundo. No. Exacto. No tengo problema en que los tengas, pero que no sea conforme al mundo. Claro. Que la motivación no esté. Exacto, no sea porque, che, si aquel lo tiene, yo lo tengo que tener. Eso ya está mal, eso es humano 100%, diabólico, porque es el mundo. El pensamiento que me gobierna. Por eso fíjense cómo dice, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Renovar en qué? En que yo no puedo seguir la corriente del mundo, yo tengo que seguir lo que Dios estableció. Eso es renovarse en el entendimiento. No es la moda. Porque si no me siento fuera del estándar. ¿De qué? El mundo. Y el que te llamó es el mundo. Entonces, en eso hay una disociación. Por eso vuelvo a decir, Dios cree que somos normales. O sea, que entendemos. Ni bien empezás 24/7, ¿no? Pero a Dios, por decir algo, le tenés que preguntar hasta ¿qué vas a comer? ¿No? ¿Qué voy a hacer ahora? Tengo este trabajo, decime, ¿no? Porque no tenemos una parte que te hace como dudar. Claro, porque tenés las 2 vidas paralelas todo el tiempo. Tenés la vida de Dios y la vida humana. Por eso necesitamos alimentar la vida correcta. Para que gobierne. No es que, no es que todo el tiempo tenemos que estar pensando, sino que la misma vida va gobernando y va reproduciendo, no la vida que queremos. La naturaleza. Por eso se hace una naturaleza. Sí, hay cosas que tenemos que tratar de generar, pero llega un momento que se vuelve natural.
Eso es lo que Dios busca, que se vuelva una naturaleza en nosotros. Como decir, decía mala palabra y no digo más. Tiraba antes un papel donde sea y lo hago más. Pablo decía, no es el problema lo que tengan o lo que no tengan, sino es la configuración de la mente de cada uno. ¿Cómo configuro la mente? ¿Según el mundo o según Dios? Por eso dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Se acuerdan? Hace algunos meses atrás prediqué que la mente tiene un espíritu. Sí. Por eso dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Para qué? Para saber cuál es la voluntad agradable de Dios. Perfecta. No es para otra cosa. Efesios 4:22, ya terminamos. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Vuelve ahí. También lo expresa que pasada manera de vivir. Todas estas expresiones nos hablan de la vida anástrofe. ¿Cuál es la vida anástrofe? La vida filosófica, la vida cultural y social que configuramos. Configuramos conforme al mundo, a la cultura del mundo. La siguiente es la vida Zoe, con esto terminamos. Z, o E, acento en la E, Zoe, que es la vida de Dios. Y es un estado de vida espiritual, vida eterna. Vida eterna es un estado espiritual del ser humano. Cuando esta vida se posiciona en nosotros, cuando esta vida Zoe, que es la vida de Dios, se posiciona en nosotros, ¿qué se espera? Que gobierne las otras tres vidas. Mi vida biológica, mi vida psicológica y mi vida filosófica. O sea, ahí es, ¿vieron ese pasaje en donde dice, amado, deseo que en todo seas prosperado como prospera tu alma? ¿Se está refiriendo a esto? Todo es bárbaro, pero lo que más anhelo es que tu alma prospere, se equilibre por la vida de Dios. Qué tremendo, ¿qué es esto? Esa vida se espera que gobierne sobre las otras vidas, bio, suken y anástrofe. Y esta es la vida eterna. Esta vida Zoe comienza como una pequeña semilla y debemos de colaborar para ese crecimiento. ¿Cómo debemos de colaborar? Decíamos el día sábado. Cuando Dios nos habla, Dios lo que viene a producir es vida. ¿Qué es lo que tenemos que tratar de hacer nosotros? De producir en nuestra vida la atmósfera correcta para que esa vida produzca. ¿Sí? Tenemos que ser, ¿cómo es que se dice? Accesibles, que esa vida sea accesible a nosotros. No podemos estar ahí como, a ver, ¿qué va a decir hoy? O con qué nos vamos a... No, tiene que ser una tierra fértil donde pueda fluir, pueda tener crecimiento. O sea, esa es nuestra labor de alguna manera. Recuerden, empieza como una semilla que debe de crecer. Todavía hay un psique, hay un pensamiento. Cuando esa vida de Dios viene, todavía hay una forma de pensar humana que me gobierna, un estilo de vida que me lleva a donde quiere. Cuando esa verdad, cuando nosotros nos sentamos en un lugar donde Dios habla y no venimos espiritualizados, venimos a recibir como venimos, con una vida psicológica, filosófica y biológica. Pero necesitamos que esa vida tenga lugar en nosotros. Y eso lo hace el Espíritu Santo desde ya. Es el que prepara el terreno. La vida Zoe es la que me permite ser la expresión de Dios. ¿Pero por qué? Porque Él gobierna sobre las otras. Para que esa naturaleza de Dios sea a través de nuestra vida. Todos debemos de hacer un análisis. Escuche bien. Cuando nosotros llegamos al Señor y empezamos a oír la verdad, ¿sí? Porque Pablo en algún aspecto habla en uno de los pasajes que vimos
de que de alguna manera la vida es engañosa. La vida fuera de Dios es una vida de mentira, predicábamos hace un tiempo atrás, ¿sí? Y es una mentira, ¿por qué? Porque Dios nos llamó a la vida de Él. Pero fuera de Él vivimos otra vida y Dios dice, esa no es la vida para los que lo creen, no se vive en una vida de engaño. Y es muy fuerte eso para el ser humano. Si todo el mundo vive así, ¿qué tiene de malo? Está fuera de diseño. Eso es lo que tiene de malo, que está fuera de diseño. Y el propósito tampoco es. Porque el propósito por ahí es querer tener una buena familia, querer tener un buen estado de vida económico, financiero. Y vuelvo a esto, Dios no está en contra de eso. El tema es la motivación que nos lleva a eso. En Dios se nos pueden dar todas esas cosas. Como en Dios podemos permanecer sin nada. Es un desafío. Por eso si no morimos a esas vidas, o no, esas vidas no quedan bajo el gobierno de la vida Zoe de Dios, y es un peligro. Es un peligro. Ahí es donde nos aborda lo que venimos hablando. No es la impaciencia, me sale ¿qué es lo que venimos predicando? La ansiedad. Me invade la ansiedad. Y hacemos por si acaso. Y hacemos conforme a nosotros. Entonces, fíjense esto, ¿no? Cuando nosotros llegamos al Señor y escuchamos la voz de Dios, una verdad que empieza a resonar en nuestro espíritu, ¿qué es lo que tenemos que hacer rápidamente? Necesitamos hacer un análisis de cómo éramos. ¿Se entiende? O sea, llegar y hacer un análisis. Claro, yo estaba viciado de esto, vestido de esto, vivía en esto. O sea, porque ahora tengo un parámetro. Tengo que identificar. ¿Ven? De alguna manera para valorar la verdad que hoy, o sea, valorar el cordero. Pero como Egipto no lo valoraron, no llegaron a la tierra de reposo, porque no entendieron. Entonces tenemos que evaluar, listo, ¿cómo era yo cuando llegué al Señor? Cuántas cosas cambié o no. Es un análisis rápido, porque si no la gente como que cree que está todo bien, y no está todo bien. Todavía lo que mueve mi vida sigue siendo lo que el mundo demanda. Pero me congrego, leo la Biblia, adoro, diezmo, ofrendo. Pero eso no es garantía de nada. La garantía es la expresión de su imagen y semejanza. El Evangelio lo que nos trae a nosotros es una nueva vida para recuperar esa imagen y semejanza. Todo un propósito y un plan de Dios, ¿no? Porque Él vuelve al mundo, habita el tiempo para que nosotros podamos tener esa nueva oportunidad. Pablo lo dice, fíjense, por eso es que necesitamos hacer el análisis y saber qué estamos produciendo, si esa semilla está creciendo y está dando frutos. Pablo lo dice, ¿qué vamos? Camino a la perfección. Corramos la carrera. Hay una demanda en nosotros. No es que nos sentamos, bueno, que listo, que Dios haga lo que tiene que hacer. No, sino que vamos camino a la perfección, corremos la carrera, vistámonos del nuevo hombre. A veces no es los voy a vestir, vistámonos del nuevo hombre. Entonces, es lo que debemos decidir en algún momento. Si lo que nos va a gobernar es la vida biológica, psicológica o filosófica, o nos va a gobernar la vida de Dios. Si nos gobiernan las otras 3 vidas, estamos muertos. Literal. Porque solo un muerto vive en esas 3 vidas. Si tenemos la vida Zoe, damos lugar al crecimiento de la vida de Cristo en nosotros. Por eso la vida esa lo que viene es a equilibrar. Produce un equilibrio, una normalidad en el ser humano. ¿Por qué? Porque entra en el orden. Me cuido,
como me tengo que cuidar. Produzco lo que tengo que producir. Vivo lo que tengo que vivir, conforme a esta vida. No a la demanda del mundo, ni a mi psicología, ni a mi filosofía, ni a mis pensamientos. A la vida de Dios. De eso se trata el Evangelio. Claro, de esto no nos hablaron nada. No hay precedentes de esto. Si bien hoy uno puede decir, uno lo está enseñando y lo vio hace 20 años. O sea, no puedo decir, no hubo, para mí no es que no hubo precedentes. Yo hace 20 años que camino en esta verdad. No había tendencia. No había audiencia para eso. Y hoy sigue sin haber una audiencia para eso. Es que esto es hilar muy finito también, por eso se habla de remanente. Pero hay una intención. Bien. El mundo está preparado para que esto no sea popular. Para seguir siendo un mundo. Exacto. El mundo hace todo lo posible para que la verdad sea impopular. Y eso nosotros lo tenemos que remover. ¿Cómo es? Siendo responsable cada uno. Y vuelvo a esto, siendo normales. Dios no quiere que seamos súper santificados, no, normales. Expresar su vida, su paz, su gozo, su piedad, su amor, en un mundo que no los tiene. Pero depende de cada uno. Por eso es que uno no se puede volver loco y decir, che, dale, ¿cuándo lo van a hacer? Es responsabilidad de cada uno. Cuando cada uno lo hacemos en nuestra vida, en el lugar donde nos movemos todo el tiempo, y luego nos congregamos como iglesia, ya está. Ahora, si eso no se está produciendo, y bueno, uno no se puede amargar, porque el que edifica la iglesia es Cristo. Yo no puedo estar diciéndole, ni ustedes me tienen que decir, pastor, dale, camine como Dios quiere, sino como... Cada uno es responsable en su vida, en su intimidad con el Señor, qué es lo que hace y qué es lo que no deja de hacer. Por eso uno no se puede volver loco en lo que la gente quiere hacer o no quiere hacer. Que eso es lo que enferma. Esa es la realidad, eso enferma. Cuando uno entiende, no es que se deslinda de la responsabilidad. No, mi responsabilidad es edificar a los santos. Por eso Dios puso en la iglesia puso apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para la perfección de los santos. Yo entendí eso. No sé si para armarlo, no sé si para quererlos, pero sí para perfeccionarlos. Eso está claro. El tema es lo que Dios quiere producir. Cuando los 120 se reunieron en el aposento alto y estaban unánimes juntos, yo no sé si la pasaron bárbaro. Yo creo que no. Porque 120 en un lugar un poco más grande que este, 10 días, no sé si es muy soportable, pero estaban unánimes juntos. Para lo que Dios los quería, estaban. La iglesia es lo mismo. Ahora, si nos amamos, nos preferimos, y mucho mejor. La pasamos bomba. Pero la realidad es que vayamos siendo perfeccionados. No es que seamos más buena gente, seamos perfeccionados conforme a Él. ¿En qué? En todo. En todo lo que haga. Tengo una vida, tengo un matrimonio, tengo una familia, tengo todo lo que sea. En todo siendo perfeccionado según Él. Y expresando lo que Él quiere expresar.